Buenos días, bienvenidos a quienes se están conectando, quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Bueno, como la invitación lo decía, hoy vamos a estar hablando del sistema educativo de Francia. Para eso nos acompaña Pierre-Marie, él es director de Campus France y nos va a estar explicando un poco cómo funciona el sistema educativo, cómo se puede aplicar a las universidades, qué oportunidades hay para ustedes como candidatos colombianos, de pronto oportunidades de becas, bueno, toda esta información que pueda ser relevante para este proceso, para este proyecto que puedan tener. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final de la sesión las vamos a estar respondiendo. Esta sesión va a estar siendo grabada y vamos a enviar la grabación unos días después de la sesión. Entonces, la semana siguiente estarán recibiendo la grabación. Pierre, Marie, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu tiempo y te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, muchas gracias a Colfuturo por la invitación a participar de nuevo en este tipo de actividad con ustedes. Bueno, obviamente tenemos entonces un plazo un poco, digamos, limitado para presentar todo lo que tendríamos que presentar. Entonces, prefiero, digamos, avisarles inicialmente que vamos a hacer una presentación general por entonces unos 25, 30 minutos y que luego entonces habrá un espacio para las preguntas, pero muy probablemente más tarde, por la tarde o mañana o la otra semana, el otro mes, no sé, tendrán preguntas, ¿sí? Entonces, lo que yo quisiera el día de hoy es utilizar nuestra página web para que ustedes entonces sepan dónde encontrar la información en nuestra página web y así poder entonces ir buscando las informaciones, ¿ok? Porque sería obviamente muy complicado presentarles el sistema universitario, hablar sobre la financiación, las becas, las áreas, los catálogos, la vida en Francia, todo esto en este, digamos, plazo que tenemos hoy. Entonces, la idea es realmente como, por lo menos, sensibilizarlos. Creo que ya están sensibilizados, si no, no hubieran ingresado a esta actividad, pero darles entonces más informaciones para entonces mantener este interés por Francia y les explicaré al final cómo entonces poder comunicarse con nosotros para poder más adelante hacer sus otras preguntas. ¿Okay? Entonces vamos a empezar inicialmente con un video muy corto, a minuto y medio más o menos, sobre entonces los estudios en Francia. Es muy breve, pero es como un aperitivo entre comillas. Vamos a empezar entonces con este video. Entonces Carolina creo que lo va a lanzar y enseguida seguiremos con la página web y a partir de esta misma página web les explicaré entonces cómo está organizada, dónde encontrar las informaciones y obviamente presentaré las cosas, digamos, elementales para ustedes.
Bueno, entonces, como lo dije, es un video, digamos, muy corto y que al final tiene bastante informaciones que no vamos tampoco a retomar una tras otra porque sería obviamente algo demasiado largo. Pero era más bien para, digamos, básicamente, la idea es explicarles que estudiar en Francia más allá, digamos, de los estudios con entonces la calidad de las formaciones, el reconocimiento de los diplomas, una investigación de muy alto nivel, podremos ver más adelante. Estudiar en un país es también vivir en este país y a veces es por un año, dos, tres o más, ¿sí? E incluso a veces hay, digamos, opciones para luego oportunidades para trabajar. Entonces puede ser realmente una parte bastante importante de su vida de estudiante. Entonces se trata también de considerar el plan de estudio más allá de plan de estudio como un plan de vida por varios años. Entonces, por eso hablamos del patrimonio, de la cultura, de todo esto. Bueno, de hecho hay informaciones que no son tan relevantes, ¿eh? Como Francia que perdió hace poco en fútbol, pero en fin, campeones del mundo un poco golpeados. Bueno, entonces, pero lo demás sobre los estudios, eso sigue siendo verdad, entonces no hay ningún problema con esto. Entonces, ahora voy a compartir la página web y la idea es que entonces pueden seguir y entender entonces dónde encontrar las informaciones, entender la lógica de esta página web. ¿Ok? Entonces voy a compartir de una vez. Check. La página web de Campus France Colombia. Ok, entonces, esta es la página principal de Campus France Colombia. ¿Ok? Entonces, ante todo, y antes de que se me olvide, no olviden cuando abran esta página desde un computador, entonces utilizar el mouse para ver cuáles son las informaciones que hay más abajo. Entonces, hay informaciones, por ejemplo, el video que acabamos de ver se encuentra acá. Explicamos a la gente, por ejemplo, bueno, el tema actual, por ejemplo, la suspensión temporal del tratamiento de las solicitudes de visa debido a la situación sanitaria, la reapertura del proceso Campus France, porque me voy a explicar eso, que son dos cosas diferentes. Una parte es Campus France, la otra parte es el servicio de visas. Cómo trabajamos ahora, desde ahora marzo del año pasado, por el contexto de pandemia. Entonces, no olviden ver acá. También muy importante, creo yo, para ustedes, escuchar los testimonios de varios ex estudiantes colombianos en Francia, que tienen cosas que compartir para ustedes. Entonces, no olviden esto. Ahora, volvemos a la parte superior y tenemos entonces 5 rubros principales. ¿Okay? Actividades Campus France, estudiar en Francia, áreas de estudio, procesos, vivir en Francia. Entonces, actividades Campus France es ahí donde van a encontrar las informaciones para poder asistir a las charlas, conocer el calendario de las charlas, solicitar una asesoría personalizada, conocer entonces pues dónde se encuentra la oficina de Campus France y los horarios. Obviamente en tiempos, digamos, normales atendemos al público de manera presencial también. Entonces, si le damos clic acá en Actividades Campus France, vamos a tener entonces el menú a la derecha, dirección, horarios, charlas, asesoría personalizada, los talleres, porque Campus France, Campus France, ¿qué es? Es lo que tenemos acá, pero no vamos a ingresar. ¿Eh? Básicamente voy a hacer una presentación realmente en muy pocas palabras. Campus France es la agencia gubernamental francesa que se encarga de la promoción de los estudios en Francia. Estudios superiores y también cursos de francés, porque como todos saben, entonces en Francia se habla el idioma francés y obviamente para poder estudiar es recomendado entonces tener un buen nivel de idioma francés, lo veremos más adelante, o incluso para la gente que quisiera estudiar una carrera en inglés, lo que es cada vez más común en Francia, obviamente el dominio de idioma es algo importante. Por eso, entonces, en Campus France vamos a hacer la promoción de los estudios superiores y también de los cursos de francés. ¿Sí? Luego tenemos, entonces, otra misión que es una misión de acompañamiento, ¿ah? De los estudiantes en sus procesos, acompañar, guiar a la gente en sus diferentes procesos, porque pueden cambiar los procesos de postulación según el tipo de estudio, según el nivel, bueno, lo que veremos ahorita. Entonces, promover, guiar, acompañar y también tenemos una misión de evaluación de los proyectos académicos.
no siempre, pero digamos para algunos estudiantes, nosotros en Compuissance vamos a ser como el puente entre ustedes y las universidades en Francia que hayan elegido, porque no todas las universidades tienen el mismo sistema para seleccionar a los estudiantes. ¿Ok? Entonces, 3 misiones: promover, acompañar, guiar y también evaluar en algunos casos. Entonces, cuando hablo de acompañar, guiar, no es solamente en el proceso en sí de postulación y todo esto, no, el proceso obligatorio de Compuissance, sino también proponer talleres para explicarles cómo postularse a un programa, por ejemplo, si tienen que hacer el proceso de postulación en línea utilizando la plataforma Études en France, y también proponemos talleres sobre el proceso visa. Entonces, ahora toca precisar que Compuissance no es una dependencia de servicio de visas. Tenemos un trabajo que es muy diferente. Nosotros nos enfocamos en la parte de promoción, guiar, acompañar a los estudiantes, y el servicio de visas entonces se encarga de gestionar las solicitudes de visas. Pero sabemos que los estudiantes deben tener también como una visión global de los dos procesos, proceso Compuissance, proceso visa, para así organizarse de la mejor manera posible. Entonces, por esta misma razón, decidimos organizar y proponer al público entonces unos talleres visa. Explicamos cómo es el proceso de visa y cuál es la documentación requerida para aplicar. Luego, contacto, cómo comunicarse con nosotros. Hay diferentes canales de comunicación, de información posibles. Las redes sociales, muy importantes sobre todo en este contexto, y France Alumni, que es la red social de los estudiantes internacionales o ex estudiantes internacionales que han estudiado en Francia. Entonces, esta parte es actividades Campus France, cómo comunicarse con nosotros, saber qué es lo que proponemos. Entonces, ahí encontrarán estas informaciones. Luego, en el segundo rubro, estudiar en Francia, vamos a acá presentar informaciones que caracterizan entonces el sistema universitario francés. Entonces, ¿por qué elegir Francia? Hay muchas razones, no voy tampoco a tomarlas una tras otra porque también sería un poco demorado, y creo que hay cosas al final en esta columna a la derecha que me parecen aún más importantes o más interesantes para ustedes. Pero obviamente los invitamos a ver entonces, consultar esta información. Voy a hacer acá entonces una paréntesis sobre esta estrategia Bienvenue en France, nueva estrategia gubernamental para atraer a más estudiantes internacionales en Francia. También podrán conocer más, pero hay varios ejes. Esto puede ser desde la simplificación del proceso de visa hasta la acogida de los estudiantes en Francia, la creación de un label otorgado a las universidades que ponen en marcha entonces toda una serie de servicios para mejor recibir, atender al público internacional en Francia. Por ejemplo, la multiplicación de los programas en inglés, por ejemplo, porque sabemos que hay un público muy interesado en esta área. También los cursos de francés que se van desarrollando con el label Qualité Fleur, por ejemplo. Entonces, acá podrán ver informaciones sobre la estrategia Bienvenue en France. Entonces, para ustedes, creo yo, de manera más digamos, precisa, puntual, acá en Colombia tenemos la suerte de poder contar con un acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas firmado entre Francia y Colombia. Por la parte francesa es la CPU, Conferencia de los Presidentes de Universidades, de la CDFI, Conferencia de los Directores de Escuelas Francesas de Ingeniería, y esto abarca ya muchos establecimientos de enseñanza superior, digamos, y los más, digamos, solicitados o cotizados con las grandes escuelas, digamos. Luego, por la parte colombiana, entonces, este convenio se firmó por parte de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades. Entonces, es un acuerdo marco que permite, entonces, tener bastante claridad sobre, digamos, los requisitos digamos, básicos con los cuales toca cumplir para poder aplicar. Concretamente, ¿qué es lo que significa? Que un estudiante colombiano que tiene un bachillerato, acá en Colombia, cumple con el requisito académico, sin hablar del ICFES o Saber 11, para aplicar a los estudios superiores acá en Colombia. Significa que también cumple con los requisitos para aplicar a estudios superiores en Francia. O sea que con un bachillerato colombiano puedo aplicar a primer año de pregrado en Francia. De la misma manera, un estudiante colombiano que tiene un pregrado puede aplicar a máster primer año en Francia.
También un estudiante con un máster podrá aplicar a doctorado en Francia. Y también, pues entre los dos hay los estudiantes que tienen una especialización que corresponde a un máster 1 en Francia, entonces que pueden aplicar a máster 2. Entonces hay un marco que permite, o sea, que facilita la movilidad de los estudiantes colombianos hacia Francia y también de los franceses hacia Colombia. Entonces esto es muy importante. Podrán, si lo estiman pertinente, consultar este acuerdo que está en este enlace. Luego los diplomas o la estructura. Entonces, básicamente en Francia vamos a seguir el esquema LMD. L, licence, pregrado, M, máster, D, doctorado. Son 3 años de pregrado en Francia. Eso es una diferencia muy importante entre Francia y Colombia, que usualmente son 5 años o 10 semestres. En Francia son 3 años. Después de 5 años de estudios en Francia, uno tiene un nivel máster. ¿Okay? Son 2 años de máster, 3 de pregrado, 2 de máster y luego 3 de doctorado, usualmente. ¿Okay? Entonces, es el sistema que llamamos LMD y no es algo propio a Francia, sino a muchísimos países de la Unión Europea. Al inicio de los años 2000, entonces hubo una reflexión sobre, digamos, el mecanismo que podrían digamos, tener las universidades, no solamente en Francia, sino en la Unión Europea, para facilitar la movilidad de los estudiantes adentro de la Unión Europea, pero también para los estudiantes internacionales que no son de la Unión Europea, para que pudieran estudiar en Europa. Entonces, es un esquema que se va también a observar en muchísimos países de la Unión Europea y, por decir algo, un estudiante podría hacer perfectamente el primer año de máster en Portugal y hacer el segundo año de máster en Alemania, porque entonces es el mismo sistema LMD, entonces así facilita la movilidad también adentro de la Unión Europea. Bueno, en nuestro caso quisiéramos que ustedes elijan o por lo menos contemplen la posibilidad de estudiar en Francia. Entonces, ¿por qué elegir Francia? Bueno, acá entonces tenemos varias respuestas en este pantallazo, pero creo que toca, digamos, ir al grano de cierta manera y hablar sobre el tema de la financiación de los estudios, de las matrículas y de las becas. Entonces, financiación de los estudios. El Estado francés asume entre el 70 y el 95% de los gastos generados por estudiantes franceses, europeos y también para los estudiantes internacionales. Cuando digo entre el 70 y el 95 es porque el valor de los programas va a cambiar según el nivel. Un estudiante que estudia un pregrado en Francia, ahora entonces son 2.770 euros al año. O sea, 2.770 euros al año, entonces creo que toca actualizar siempre con el tipo de cambio, pero básicamente entonces nos daría entonces un año de pregrado en 12 millones y pico. ¿Okay? Y son 3 años. Luego, para máster, un poquito más costoso, son 3.770 euros, entonces si lo multiplicamos por 4.500 nos da alrededor de 17 millones el año. En Francia no vamos a pensar en semestre, sino en año. ¿Ok? Pero solamente toca dividir por 2 si prefieren para tener el valor por semestre. ¿Ok? Y para doctorado, entonces, es algo sorprendente. Digamos que el doctorado tiene un valor de 380 euros, lo que nos da entonces un año de doctorado por 1.700.000, por ahí, por el tipo de cambio actual, que es bastante desfavorable. ¿Okay? 1.700.000 el doctorado. Entonces, ¿por qué es tan económico? Porque el Estado francés, entonces, asume, entonces, incluso más del 95% de los gastos que representa, al final, un estudiante inscrito en doctorado. Y el 70% para los estudiantes inscritos en máster. ¿No? Espero haya entendido, obviamente, que la parte entonces, que asume el Estado va a cambiar según, obviamente, el programa o el nivel, porque serán tarifas diferentes. Pero en promedio el Estado asume entre 10 y 12.000 euros al año por estudiante, incluso por los estudiantes internacionales como ustedes. ¿Okay? Entonces, valores que pueden cambiar e incluso actualmente hay universidades que proponen programas de máster en 250 euros, lo que nos da un año de máster en 1.200.000 pesos por ahí. O para pregrado 770 euros, o sea, menos de 1 millón de pesos el año de estudios. ¿Okay? Entonces,
hay entonces un apoyo muy fuerte de parte del Estado para financiar los estudios. Y más allá de esto, entonces existen programas de becas. No voy obviamente a presentar el abanico de las becas que existen, pero solamente para que entiendan, existen diferentes programas de becas. Hay becas, entonces, que son gubernamentales, ofertadas por el Estado francés. Obviamente son becas muy interesantes, como la beca Eiffel, que es un poco el programa bandera de las becas. Hay también programas ofertados por la Embajada de Francia. Desde este año tenemos dos programas, uno que se llama Mujeres Científicas y otro programa que se llama Academia de Talentos. ¿Sí? Entonces también muy interesantes porque cubren, si no estoy mal, la mayor parte de lo que pide el servicio de visas en cuanto a la parte de manutención. Entonces eso es algo muy, muy interesante. Luego hay programas de becas ofertados directamente por las universidades. ¿Sí? Y hay también programas de becas ofertados por la Unión Europea o por las regiones o los departamentos en Francia. Entonces hay realmente una oferta bastante amplia de becas y accediendo a este enlace podrán descubrir un poquito más entonces la información, accediendo también al motor de búsqueda Campus Bourse, que es un motor de búsqueda actualizado por las mismas universidades y entonces gracias a un sistema de palabras clave, de filtros, entonces podrán identificar los programas a los cuales podrían aplicar. Sabemos también que no todas las universidades logran, digamos, actualizar esta herramienta, Campus Bourse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos mandan directamente informaciones sobre programas de becas y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Las publicamos en nuestras redes sociales. ¿Okay? Ahora, más allá, digamos, de los programas de becas, que lastimosamente no hay para todos, algo que sí aplica para todos los estudiantes es el tema del estatus del estudiante y de los subsidios que genera este mismo estatus del estudiante. Efectivamente, ser estudiante en Francia es tener un estatuto administrativo específico que confiere derechos. Y este estatuto del estudiante permite solicitar subsidios para el alojamiento. Por ejemplo, el estudiante, cuando tenga entonces un contrato de arrendamiento, podrá hacer la solicitud con la CAF, que es de alocación familiar, para recibir mensualmente una ayuda económica que puede oscilar entre 80 y 200 euros, básicamente, según entonces los parámetros definidos y obviamente las características del contrato, de la superficie, número de personas que viven en el apartamento, cosas así. Entonces, pero es una ayuda para ayudar a los estudiantes a pagar su alquiler, primero. Luego también el tema del seguro social. Para la afiliación al seguro social, ahora los estudiantes no tienen nada que pagar. Antes tocaba pagar unos 215 euros al año para poder estar afiliado al seguro social. Ahora la afiliación al seguro social para los estudiantes es totalmente gratuita. Entonces, como es gratuita, entonces nosotros recomendamos, digamos, utilizar estos 215 euros que toca pagar antes para afiliarse afiliarse a un seguro complementario, para así tener una cobertura social más importante. Voy a hacer una comparación que es lo más, digamos, cercano a este seguro complementario, sería un tipo de prepagada, digamos. El Estado francés entonces permite tener hasta el 66% de sus gastos médicos reembolsados de manera automática. Y el seguro complementario permite entonces que este 34% que no me ha reembolsado el Estado, que el seguro complementario me lo reembolsa. Entonces puede ser en total el 80, el 85, el 90, el 95, a veces el 100% de los gastos médicos que serán reembolsados. Entonces es importante porque sabemos que el tema de la salud es algo que les va a dar tranquilidad, sobre todo en este, digamos, entorno, este contexto, digamos, sanitario. Entonces, y también esto va a dar tranquilidad, o sea, a sus padres, saber que entonces así es el sistema de salud, si me pasa algo, así es. Y hay dos cosas de las cuales los franceses se sienten orgullosos, es el sistema de educación y el sistema de salud que tienen básicamente las mismas características de calidad, asequible al nivel económico y asequible, digamos, en la capacidad a acceder a los servicios. ¿Okay? Entonces, son características importantes. Entonces, alojamiento, seguro social. Ahora, en cuanto a la alimentación, los estudiantes al presentar su carnet de estudiante,
entonces pueden acceder a los restaurantes universitarios y así entonces almorzar, cenar por 3,30 €, lo que es bastante económico en Francia, serían unos 13.000 pesos por ahí, más o menos. ¿Okay? Incluso actualmente, debido a la situación sanitaria, el Estado decidió, el gobierno actual decidió bajar la tarifa y los almuerzos y las cenas están en 1 € para los estudiantes. Luego también el tema del transporte público, bus, tramway, tranvía. ¿No? Tren y avión lo olvidamos, pero siempre habrá tarifas interesantes para los estudiantes, gracias entonces a muchas ofertas que hay, por ejemplo, para los menores de 25 años para el tren, entonces, bueno, en fin. Pero para los transportes públicos, entonces, habrá una tarifa especial para los estudiantes, usualmente es un 50% de descuento, y entonces lo interesante, creo yo, es que el estudiante entonces va a decidir afiliarse por un mes o por un semestre o por un año, y con este, obviamente el precio va a variar según la opción seleccionada, pero con este carnet, entonces el estudiante podrá tomar las veces que quiera los transportes públicos, no tendrá que pagar a cada vez que se suba, digamos, al Transmilenio o a la buseta, concepto de hecho que no existe en Francia. Bueno, en fin. Luego también para el acceso a la cultura. La cultura viene subvencionada en Francia y esto hace que los estudiantes siempre tienen tarifas favorables para ir al cine, para ir al museo, para ir a una exposición, lo que quieran. Entonces el arte viene subvencionado y los estudiantes usualmente tienen entonces una tarifa especial para ellos. Entonces pueden ver que hay muchos beneficios que confiere el estatuto de estudiante, y esto obviamente se puede, digamos, beneficiar cuando el estudiante está inscrito y tiene su carnet de estudiante, o entonces para la CAF el contrato de alojamiento. Entonces ahí pueden ingresar acá y tendrán aún más informaciones sobre esto. Estudiar francés en Francia, eso es fundamental. Bueno, fundamental, ¿no? El hecho de estudiar francés en Francia, de pronto lo están estudiando acá y les va muy bien, perfecto, y han alcanzado un nivel B2, muy bien. ¿Por qué digo B2? Porque usualmente las universidades piden el nivel B2 del marco común europeo. Entonces toca certificarlo y presentar entonces el DELF, el DALF o el TCF, puede ser también otra opción, que no es un diploma, sino una certificación que tiene una fecha de vencimiento, 2 años de vigencia. A lo que voy con esto es que obviamente es algo clave porque hay muchos estudiantes que están muy interesados en estudiar en Francia, pero lastimosamente no cumplen con el requisito de idioma. Entonces toca anticipar el proceso de aprendizaje. Entonces hay unos estudiantes que lo aprenden desde Francia y que lo certifican, perdón, que lo aprenden desde Colombia y que lo certifican desde Colombia, o que deciden iniciar acá en Colombia y luego perfeccionarlo en Francia, y desde Francia entonces hacer el proceso luego de postulación a las universidades. Es otra opción. ¿Okay? Pero es muy importante contemplar el tema del idioma. Obviamente, si luego están interesados en programas que sean en inglés, eso es otra cosa, pero siempre será un plus para ustedes, obviamente, poder llegar a Francia y hablar entonces un poco de idioma francés para así facilitar su integración, porque sabemos que la integración de los estudiantes es también un factor clave en el éxito en sus estudios. Entonces toca, creo yo, llegar a dar una atención especial al tema del idioma. Formaciones universitarias, hay diferentes tipos de instituciones. Tenemos las universidades públicas. Ahí en el video que vimos decía que había 70 universidades públicas en todo el territorio francés. Hay también escuelas de ingeniería, que son un poquito más de 200 escuelas, de la CDFI, de la Conferencia de los Directores de Escuelas Francesas de Ingeniería. También escuelas de negocios, también escuelas especializadas. O sea que hay realmente como una canasta, de cierta manera, de programas bastante amplio. En total hay más de 35.000 programas en Francia, entonces realmente hay una oferta bastante amplia ofertada por estas universidades, establecimientos de enseñanza superior. Entonces, luego la pregunta es cómo hacer para identificar estos programas. Ya lo veremos ahorita. Acá, entonces, el tema de la investigación, del doctorado,
Ahí encontrarán una guía que explica de manera muy detallada el doctorado en Francia, cómo es. Yo hablé solamente de la parte, digamos, del costo, porque sabemos que en Colombia muchas veces hacer un doctorado es mucho más costoso. Entonces puede ser obviamente algo de su interés. Los programas en inglés que ya he mencionado, vamos a ver esto en más detalles. Ahora pasando entonces a la segunda, perdón, a la tercera digamos, parte, áreas de estudio. Entonces, no se trata de ingresar en todo, solamente para que ustedes sepan cómo hacer para identificar. Entonces, acá, cursos de francés es un subrubro especialmente, digamos, pensado para la gente que quisiera aprender o perfeccionar el idioma francés en Francia, administración de empresas, arquitectura, artes, diseño, bueno, en fin, acá son los programas más solicitados por los estudiantes colombianos. Entonces, ahí es una presentación, a veces hasta con un video de presentación sobre las escuelas de ingeniería acá o las escuelas de negocios acá. Entonces pueden ingresar acá, arquitectura y digamos, documentos PDF de complemento para tener una visión más completa de este tipo de estudios. Y acá, sobre todo, a la izquierda, los diferentes catálogos. ¿Okay? Entonces, check. Entonces, bueno, repito, este es el catálogo de los programas nivel pregrado, luego el catálogo de los programas máster, catálogo de los programas másteres conjuntos Erasmus Mundus, catálogo de los programas de las escuelas doctorales donde publican las ofertas de doctorado. Y lo interesante es que muchas veces viene con el tema de la financiación ya solucionado. Acá, entonces, Campus Art, los programas en inglés y más adelante lo que de pronto memorizado, el tema de la UNICEF, este catálogo que es muy interesante, muy denso, pero realmente muy interesante. Toca tener, o sea, creo yo, dar un juego especial a este tiempo, digamos, de identificación de los programas, porque hay realmente muchísimos programas. Entonces, toca, creo yo, tomar el tiempo requerido para tener unos resultados realmente o sea, acorde a sus expectativas. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir. Luego, entonces, el tema de los procesos, pero va a ser algo bastante breve porque ya sería como adelantar muchas cosas. Proponemos en este rubro procesos, entonces, bueno, la plataforma Etudes en France para los que tienen que aplicar utilizando esta plataforma. Los tutoriales, proponemos diferentes tutoriales para el público, tema de las certificaciones oficiales, se deben certificar los niveles de idioma en las alianzas francesas de Colombia, son las únicas instituciones avaladas por la Embajada de Francia para la organización de estos test. Toca también anticipar, ¿sí? Porque se acuerdan, entonces identificar los programas, averiguar los requisitos y después es tener el nivel de idioma, entonces, certificado. Y toca pensar que uno no puede presentar el DELF, por ejemplo, o el DALF cada mes. Hay 3, máximo 4 sesiones de exámenes del DALF al año. Luego, entonces, está la opción de los TCF. Entonces, es importante tener esta información clara para poder, entonces, proyectarse y ver en qué momento deberán certificar su nivel de idioma. Estudios superiores, acá entonces explicamos los diferentes procesos según los estudios. Si uno aplica estudios por ejemplo, arquitectura, es un proceso diferente, o si es un proceso para máster que puede cambiar. Y luego, como lo dije, el proceso Campus France es un proceso obligatorio. ¿Okay? Entonces, acá les explicamos cómo es el proceso Campus France y acá el proceso visa para que puedan como articular los dos procesos de la mejor manera posible, las tarifas Campus France, acceso a la plataforma Etudes en France que tenemos acá, y luego vamos a terminar con este rubro, vivir en Francia, porque acá hay informaciones también interesantes. Cuando el estudiante llega a Francia, entonces tiene que hacer trámites obligatorios para regularizar o oficializar su situación administrativa en Francia. Primero, con el tema de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración. Entonces, hay un proceso que hacer en línea ahora. Luego está el tema, obviamente, de la inscripción administrativa en la universidad o en la escuela que hayan elegido. Luego, el tema de la cuenta bancaria, abrir una cuenta bancaria rápidamente para luego poder afiliarse al Seguro Social para tener los reembolsos, ¿no? Que ya he mencionado. Entonces, todos estos trámites los explicamos acá
y es el mismo taller que ya he mencionado, mi llegada a Francia, durante el cual también explicamos cómo es la dinámica con estos pasos. Luego el tema de la CVEC, Contribución Vida Estudiante y Campus, que tiene un valor de 92, 93 euros, que se paga una vez al año y se paga entonces en el momento de finalizar su inscripción académica en la universidad. Y de hecho es el único trámite que se puede hacer desde Colombia, pagar esta contribución, entonces, vida estudiante y campus. Luego, informaciones sobre el alojamiento, la salud. Trabajar en Francia es una pregunta que muchas veces nos hacen los estudiantes. La visa de estudiante, más allá de todos los subsidios o beneficios que brinda, permite también trabajar en promedio 20 horas a la semana. Le dan clic acá y van a encontrar dos informaciones. Una información sobre la posibilidad de trabajar durante sus estudios y también una información sobre la posibilidad de trabajar al finalizar sus estudios en Francia. Son dos informaciones diferentes, pero que son pertinentes. Y obviamente la visa se otorga por máximo un año, 12 meses. Entonces, si una persona se mete en un máster por 2 años, máster 1, máster 2, entonces tocará hacer el proceso de renovación de la visa desde Francia. Entonces, con esto hemos terminado. Espero no haya sido tan rápido, pero la idea era por lo menos que ustedes pudieran identificar dónde encontrar las informaciones que tenemos acá en la página web. Entonces creo que rápidamente podemos pasar a las preguntas porque vi que había muchísimas. Sí, bueno, entonces, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me ¿Sí? puedes escuchar? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Sí, hay bastantes preguntas. Hay algunas que de pronto se refieren a pregrado, otros temas como fuera del propósito del webinar, entonces por ahora las voy a omitir. La primera, Silvia nos pregunta, ¿para aplicar a un doctorado es necesario hacer el proceso con Campus France? Y sumo otra pregunta de doctorado, ¿es necesario tener un máster para aplicar al doctorado en Francia? Sí, el máster es el diploma, entonces, que te abre las puertas para hacer un doctorado. E incluso, lo que yo no he mencionado, así que gracias por la pregunta, es que vamos a diferenciar dos tipos de máster. Un máster con un enfoque profesional, es cuando la gente al finalizar el máster, entonces piensa más bien en ingresar al mercado laboral, o entonces un máster con enfoque investigación. Y si una persona está interesada en hacer un doctorado, tocará entonces, obviamente, elegir la opción máster investigación. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, máster para aplicar a doctorado, sí, una persona no puede con un pregrado aplicar a doctorado. Toca pasar primero por, entonces, la etapa máster. Ahora, el proceso, como es cuando uno aplica a doctorado y sobre todo si necesita hacer el proceso con Campus France, sí o no. Entonces, para doctorado efectivamente es diferente porque el estudiante lo que debe, digamos, hacer es encontrar a un director o una directora de tesis, que es la parte, digamos, un poco engorrosa y por eso la plataforma de las escuelas doctorales, porque ahí hay entonces ofertas de doctorado con el tema de la financiación. Ustedes entonces deben utilizar también sus diferentes redes, por ejemplo, han estudiado en tal universidad, muy probablemente se han firmado convenios de cooperación con Francia, entonces toca ver si a través de este convenio los pueden relacionar con profesores, directores de tesis que los podrían guiar en su búsqueda del director de tesis, porque deben encontrar el director de tesis que va entonces a aceptar ser su director, directora de tesis y les van a enviar una carta de aceptación diciendo pues que Pepita está entonces seleccionada para hacer el doctorado con nosotros de tal fecha a tal fecha. Esta es la carta de aceptación y es el documento obviamente clave para luego poder hacer el proceso Campus France para luego seguir con la parte visa. Ahora bien, vamos a distinguir dos tipos de doctorado y es lo que tenemos entonces acá en nuestra página web, estudios superiores, y vamos a ver qué hay entonces, primer año de pregrado, escuelas de arquitectura de AP amarilla, o máster, o sea, segundo o tercer año de pregrado, primer, segundo año de máster, o de UTS y PGE, y acá doctorado. Hay informaciones sobre el doctorado. Básicamente, vamos a distinguir dos casos. Hay estudiantes que estarán vinculados a un
laboratorio para hacer sus investigaciones o a una empresa, por ejemplo, con el programa CIFRE. Los estudiantes que están vinculados con una empresa o un laboratorio van a tener un contrato, porque ellos van a hacer sus investigaciones, pero están, digamos, vinculados con el laboratorio, van a trabajar para el laboratorio de cierta manera. Y en este caso, entonces, van a recibir mensualmente, entonces, un salario. ¿Sí? Entonces, es como, o sea, es interesante porque el estudiante hace su doctorado, está vinculado a una empresa y recibe un salario. ¿Okay? Y en este caso, el estudiante tiene una convención d'accueil, que es un documento que explicamos acá. ¿Qué es la convención d'accueil? Es un documento entonces que lo va a vincular con entonces, una institución, una empresa, un laboratorio o puede ser una misma universidad. Y entonces que va a decir claramente que ustedes entonces tendrá este estatus administrativo en Francia y en este caso van a solicitar una visa especial que se llama visa pasaporte talento investigador. Y en este caso no hay que seguir el proceso Campus France. El proceso de solicitud de visa se hace directamente con el servicio de visas, no hay que hacer el proceso Campus France. Y no es la visa de estudiante, es la visa pasaporte talento investigador. Primer caso. Pero no todos los estudiantes que quieren hacer un doctorado tienen la posibilidad de estar así afiliado, vinculado a una empresa, a un laboratorio, entonces van a empezar primero con entonces, una inscripción común y corriente en una universidad. Entonces, en este caso, el estudiante estará vinculado a la universidad, inscrito como estudiante, y en este entonces, segundo caso, el estudiante sí tiene que hacer el proceso Campus France para luego solicitar la visa, y en este caso el estudiante va a solicitar la visa estudiante. Entonces, ¿listo? Dos casos, convención d'accueil, cuando uno está vinculado a una institución y devenga un salario. La otra opción, entonces en este caso no hay que hacer el proceso Campus France directamente con el servicio de visas. Segunda opción, cuando el estudiante estará inscrito en la universidad y entonces tendrá el estatuto de estudiante. En este caso hace el proceso Campus France y luego el proceso de solicitud de visa estudiante. Listo, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Rosa. Se me pasó, se me pasó. Ya, sí, es de Rosa. Ella nos pregunta, ¿Campus France es igual a Campus Art? No, Campus Art, digamos que es un servicio de Campus France. Es un servicio desarrollado por nuestros colegas de Campus France París para, digamos, como dar una entrada de cierta manera a la información sobre los estudios de arte. Como lo dije, es primero una plataforma donde uno va a encontrar informaciones y puede ser también, en algunos casos, una plataforma de postulación. Y lo interesante es que cuando una persona aplica con Campus Art, va a depositar entonces en la plataforma Campus Art su expediente de postulación y con este expediente podrá aplicar a todos los programas que quisiera. A diferencia de los que van a aplicar a máster mediante la plataforma Etudes en France, que tienen hasta máximo 7 programas a los cuales pueden aplicar. En Campus Art uno aplica a todos los programas existentes que están registrados en Campus Art. ¿Sí? Y lo interesante también es que la persona va a pagar el servicio Campus Art solamente si tiene una carta de aceptación. Digamos que si tú aplicas y por X motivo no te acepta en ninguno de los programas, no vas a pagar el servicio Campus Art, lo vas a pagar exclusivamente si tienes entonces una aceptación que tú vas a validar, obviamente. Entonces te invito a consultar la plataforma Campus Art. No todas las escuelas de artes están vinculadas con Campus Art, pero hay muchas. Hay muchas, ¿sí? E incluso en nuestro canal YouTube podrías fácilmente, creo yo, encontrar las actividades que propusimos durante el mes de febrero o marzo con una semana temática sobre los estudios de artes y presente la responsable de Campus Art en Campus France, Francia, hizo una presentación de la herramienta, de la plataforma Campus Art. ¿Okay? Entonces, te invito primero a ingresar, consultar, pero básicamente es una fuente de información y a veces también una plataforma de postulación. Tiene, digamos, doble función. Perfecto, gracias. Bueno, ahí veo algunas preguntas que se resolvieron durante el chat, entonces las voy a omitir.
De igual manera les vamos a enviar la grabación, entonces pueden revisarla y ahí pues va a estar la respuesta. Bueno, nos pregunta Luisa Fernanda, ¿con cualquier tipo de máster es posible aplicar a una APS? Perdón, ¿a una qué? APS, pone ella, Ah, APS, ok, sí, APS. sí, 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 ok. Autorización provisoire de séjour, ya. Ok. Es que, bueno, no es lo usual que la gente esté tan acostumbrada con estas denominaciones, así que se me hizo un poco Mm, extraño. Ok. Sí, pero la APS se debe solicitar desde Francia. Vamos que tenemos, o sea, las reglas del juego para la gente que quisiera entonces permanecer en Francia para adquirir una experiencia laboral después de haber obtenido el diploma, van a cambiar según si la persona se encuentra en Francia o si ha regresado a Colombia. Entonces, voy a tomar los dos casos. Tú vas, por ejemplo, para hacer un máster inicialmente. Perfecto, obtienes tu título ahí de máster. Cuando una persona obtiene un título académico de nivel máster, puede solicitar la APS, autorización provisoire de séjour, que sería, si lo traducimos, como un permiso temporal de estadía en Francia que se va a otorgar por un año. Y este permiso, entonces, te da la posibilidad de permanecer por un año en Francia y buscar trabajo. Y si entonces encuentras trabajo, después podrás entonces cambiar tu estatuto de APS a entonces trabajador, ¿sí? Porque obviamente son consideraciones administrativas diferentes. Pero te da entonces esta ofrece la posibilidad de permanecer por un año en Francia para buscar trabajo. Consigues trabajo y luego haces el cambio y sigues entonces trabajando con la empresa que te haya contratado. Eso es cuando estás en Francia y haces el proceso desde Francia. La APS no se puede solicitar acá en la Embajada de Francia. Entonces toca tener esto muy, muy claro. En cambio, y eso forma parte de la nueva estrategia Bienvenue en France, los estudiantes que han obtenido un diploma nivel máster en Francia y que han regresado a Colombia pueden aplicar a una visa especial si han obtenido entonces este diploma en los 3, máximo 4 años anteriores. Estamos en el 2021, 2021, 2020, 19, 2008. Si tú has obtenido un máster en el 2018 en Francia, podrías entonces solicitar esta visa, que se llama creación de empresa y que te permite buscar también trabajo en Francia, directamente con el servicio de visas, sin hacer ningún trámite con Campus France, porque en este caso se trata de ir a Francia para trabajar, no para estudiar. ¿Sí? Entonces, pero son las dos opciones, es importante tener esto muy claro. Según si estoy en Francia o si ya estoy de regreso a Colombia, será un proceso muy diferente. ¿Okay? perfecto. Bueno, Harold nos pregunta, ¿es posible obtener una asesoría personalizada virtual con Campus France? ¿Cómo podría solicitarla, si es el caso? Ok, entonces vamos a volver a la página web principal. Eso. Entonces, acá en el rubro Actividades Campus France, tenemos acá asesoría personalizada. Bueno, entonces, una aclaración. Actualmente estamos en temporada alta porque de pronto se me olvidó decirlo, pero en Francia tenemos el calendario B. Significa que los cursos inician en septiembre y finalizan en mayo o junio. ¿Sí? Podrán entender que debido a esto, entonces tenemos actualmente mucha gente haciendo el proceso con nosotros para poder entonces iniciar clases en septiembre en Francia. Entonces, durante este periodo habrá la posibilidad, ¿no?, de solicitar una asesoría personalizada, pero digamos no tanto como lo hacemos usualmente porque tenemos una actividad digamos bastante fuerte durante estos 2 meses de julio y agosto. Básicamente, entonces tú le das clic acá y te vamos a explicar cómo hacer para poder agendar tu asesoría personalizada con nosotros. Tienes que crear una cuenta en la plataforma Etudes en France, a la cual podrás ingresar desde este botón, desde el muñequito Etudes en France. Es muy rápido, no hay tampoco por qué meter todos los datos inicialmente, solamente crear una cuenta, digamos, básica y podrás entonces, desde la plataforma Etudes en France, programar tu cita con nosotros. Y las asesorías personalizadas se hacen en grupitos máximo de 8 personas que tienen, digamos, el mismo proyecto, o estudiar una carrera universitaria o hacer cursos de francés en Francia. Entonces tú vas a elegir qué tipo de asesoría, o para curso de francés o para un programa universitario, te inscribes y después vas a recibir un enlace por Zoom para poder entonces atenderte. Insisto, máximo son de 8 personas.
Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿para hacer el máster 2 es requisito tener el máster 1? Depende. Si el último diploma que obtuviste o el diploma, digamos, de mayor, digamos, nivel que obtuviste es un pregrado, tendrás muy probablemente que pasar por el máster 1. Digo muy probablemente porque a veces hay programas que van a abrir, digamos, la posibilidad de aplicar a máster 2 si la persona ya tiene una experiencia laboral, digamos, pertinente. ¿Sí? O es capaz de justificar entonces que ha tenido una experiencia en este sector de actividad y que entonces a la lectura de su trayectoria profesional podría aplicar directamente a Máster 2. Pero, usualmente, después de un pregrado es Máster 1 y después de Máster 1, Máster 2. Luego hay gente con un pregrado que ha trabajado y que a veces, no siempre, no es lo usual, pueden aplicar directamente a Máster 2. Luego, si tú en Colombia obtuviste una especialización, podrías aplicar directamente a Máster 2. Pero obviamente es importante identificar los programas, averiguar los requisitos, porque son las universidades, los directores de los programas que, en fin, van a definir cuáles son los requisitos académicos para poder aplicar a tal o tal programa. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. En el caso de seguridad social y sistema de salud gratis que se menciona, ¿sucede lo mismo o es el mismo caso si un estudiante de doctorado viaja con su familia, cónyuge e hijo? ¿O cuánto podría costar el seguro complementario en este caso? Ok, entonces el seguro social eh, es gratuito hasta los 28 años. Después de los 28 años toca entonces afiliarse a un seguro, digamos, privado. Uno puede encontrar, bueno, es un mercado como cualquier otro, pero uno puede encontrar una afiliación anual, si no estoy mal, a partir de 400 euros al año. ¿Sí? Luego, supuestamente, si tú estás vinculado al Seguro Social francés, podrás afiliar también a tu familia. ¿Sí? Ahora, en cuanto al valor de un seguro complementario, puede oscilar, igual, es un mercado como cualquier otro y podrás encontrar una oferta a partir de 200, 300 euros hasta 400 euros al año. Mm, Obviamente, según el número de personas afiliadas, entonces puede cambiar, ¿no? Eso son consideraciones que desconozco. bueno. Bueno, tenemos tiempo para dos, tres preguntas más. Nos pregunta Andrés Sáenz, ¿el beneficio de transporte tiene una edad límite? Sí, hasta los 26 años para los estudiantes, pero igual, como lo dije, cuando hablamos de transportes públicos, bueno, bus, metro, tranvía, pero luego hay entonces también, digamos, opciones, o existe sí, opciones para tener tarifas preferenciales, como lo he mencionado, no sé, para el avión, por ejemplo, puede haber ofertas especiales para el tren también. Entonces, muchas veces habrá, digamos, una opción para tener una tarifa preferencial. Hay unos tips que al inicio, obviamente, uno desconoce, pero después de unas pocas semanas, pocos meses en Francia, uno está fácilmente al tanto de cómo funciona y para tener entonces tarifas más interesantes. Pero transporte públicos hasta los 26 años. Bueno, ¿a cuántos máster podemos aplicar al tiempo? Entonces, si aplican, entonces, ¿se acuerdan? Hay dos procesos. O aplico directamente con la universidad de mi interés, o aplico mediante la plataforma Etudes en France. Voy a darle clic acá para que puedan visualizar esta plataforma. O aplico mediante la plataforma Etudes en France, y en este caso, si aplico a programas de nivel máster, puedo aplicar hasta 7 programas. Luego, esto no impide, si tú identificaste programas que te permiten aplicar directamente con ellos, pues perfectamente aplicar directamente con unas universidades y al mismo tiempo, de manera paralela, aplicar también mediante la plataforma Etudes en France. No hay ningún problema. Al contrario, vas, digamos, a aumentar el chance de estar aceptado, aceptada en un programa en Francia. ¿Sí? Entonces, esta es la plataforma Etudes en France. Entonces, acá arriba a la derecha dice English, español, portugués. Entonces, podrán elegir el idioma
en caso de ser necesario, y van a crear su cuenta acá en nuestra página web. Acá procesos, tutoriales, hay un tutorial presente que les permite entender cómo es el proceso de creación de cuenta. ¿Okay? Y luego hay un tutorial de postulación en línea para que puedan identificar esto. Entonces, creo que vale la pena ver este tutorial para entender cómo es. Para los que quisieran tomar curso de francés, también acá hay otro tutorial. Entonces, si tú quieres aplicar a 2, 5, 10 programas que te permiten aplicar directamente con ellos, está bien. Y al mismo tiempo puedes aplicar mediante la plataforma. En este caso, para nivel máster son 7 programas. No es una obligación de aplicar a 7 programas, pero es una posibilidad que te da Campus France y Études en France de aplicar hasta 7 programas. Bueno, y la última pregunta, escogí una que es un poco general y nos puede servir a todos. He visto que algunas universidades piden nivel C1 de francés. ¿Hay ¿Sí? alguna posibilidad de perfeccionar el idioma desde allá o buscar un convenio con las universidades? Sí. Entonces, como lo dije, efectivamente, el nivel, digamos, usual requerido por las universidades es el nivel B2, pero esto va a cambiar por dos cosas. Primero, el tipo de estudios. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería, ciencias exactas, a veces un nivel B1 puede ser suficiente. Puede ser, no digo que siempre es así, puede ser suficiente a veces. En cambio, para estudios de nivel, o sea, relacionados con ciencias humanas, derecho, psicología, letras modernas, filosofía, ahí entonces muy probablemente, para derecho casi seguro, les van a pedir un nivel C1. ¿Okay? Entonces, primera explicación. Segunda explicación va a cambiar según el nivel. Si una persona quiere ingresar en primer año de pregrado, muchas veces el B2. Pero para máster es cada vez más un nivel de idioma más avanzado. Entonces, cada vez más hacia el nivel C1. ¿Ok? Primero. Luego, efectivamente, tienes la posibilidad de inicialmente tomar entonces un semestre o 2 semestres para poder ir a Francia y perfeccionar o aprender o perfeccionar. Vamos que lo ideal es desde Colombia poder alcanzar un nivel A2, incluso si puede ser el nivel B1 aún mejor, ¿sí? Para luego desde Francia, cuando estés tomando clase de francés, identificar los programas y aplicar desde Francia al programa universitario de tu interés. Y desde Francia podrás hacer entonces el proceso de renovación de la visa, porque cuando uno va para tomar cursos de francés en Francia, igual va a solicitar la visa de estudiante que confiere los mismos derechos, es una sola visa de estudiante, y si uno va para tomar curso de francés, podrá desde Francia renovar su título de séjour desde Francia. Entonces, es algo que nosotros vemos cada vez más en Campus France, gente que ya tiene un nivel de francés, pero no se sienten tampoco muy cómodos con el idioma o no lo suficiente para seguir un programa de nivel máster, entonces van para perfeccionar el idioma y después de allá van a aplicar a máster. Entonces, toca, obviamente, no voy a hacer una charla sobre los cursos de francés, pero en este caso te invito a ingresar a áreas de estudio y leer la información que está acá en cursos de francés en Francia, porque obviamente hay muchas cosas que se deben tomar en consideración. Y vuelvo a lo que dije una vez y de pronto 2 o 3 veces, no sé, identificar los programas de máster, averiguar los requisitos académicos y en este caso lingüístico. ¿Cuál es el nivel de idioma que debo tener certificado para tal fecha para poder aplicar este programa? Y esto te va a dar entonces las informaciones necesarias para ver, ok, entonces ahora si a tal fecha debo tener tal nivel de idioma, mi nivel de francés a la fecha de hoy es este, entonces, ¿cuántos semestres de estudios de idioma francés debo, digamos, tomar? ¿Con qué intensidad? Entonces, esto te va a ayudar a, digamos, elaborar tu plan de estudio de idioma francés en Francia. Y eso es muy importante porque igual hay mucha gente que quiere hacer lo siguiente, tomar curso de francés para luego aplicar a máster. Y el problema es cómo articular los dos procesos, cursos de francés con el proceso de postulación a máster. ¿Okay? Es como articular estos dos procesos, pero se puede hacer, ¿no? Pero toca anticipar y obviamente será cada vez más fácil si tienes un nivel de francés B1, por ejemplo.
¿Okay? Se dice, o sea, usualmente es un nivel del marco común europeo por semestre de estudios. O sea, que si llegas con nivel B1, un semestre B2, otro semestre C1. Pero lo importante es el calendario de postulación a máster para encajar estos dos procesos. Yo ya no escucho a Carolina. Hola, ¿me escuchan? Ya, sí, ahora sí. Qué pena, se ha silenciado de la diadema. Bueno, entonces les decía que la invitación es a que puedan explorar la página, ya como que, bueno, tuvimos un abrebocas de cómo es el sistema educativo y qué información pueden encontrar en la página. Todo es súper completo, súper organizado. Y a los que han preguntado, sí, la sesión está siendo grabada y la vamos a enviar por correo electrónico. Esta semana y hasta el 16 de julio, a ver, reviso el calendario. Sí, hasta el 16 de julio vamos a estar teniendo estos webinars a la misma hora, 10 de la mañana, invitando a diferentes países a que nos cuenten un poco cómo funciona su sistema educativo. Pueden consultar la información en la página web de Colfuturo. Entonces, bueno, Pierre-Marie, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la información y por aceptar esta invitación. No, pues gracias a ustedes, gracias a la gente que se ha conectado para escuchar sobre los estudios en Francia. Sabemos que son muchas informaciones, ¿sí? Pero es importante anticipar para el proyecto de estudios, anticipar el tema del idioma, anticipar el tema de la financiación. Entonces toca pensarlo con bastante anticipación, creo yo, y efectivamente, como son muchas informaciones, seguramente habrá más preguntas en el chat que no podremos responder, pero la idea era entonces explicarles dónde encontrar las informaciones que puedan adelantar un poco su proyecto y que en una segunda etapa entonces se puedan comunicar con nosotros para hacernos sus preguntas de manera aún más precisa para que nosotros podamos responderles de manera aún más precisa y que vaya avanzando en su proceso. Así que no duden en seguir nuestra actualidad en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar al tanto de las ofertas de programas, de becas, de actividades de promoción que vamos a organizar durante el segundo semestre, por ejemplo, para no perderse estas entonces fuentes de informaciones que pueden ser de su interés. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias y se cuidan, por favor.